contacto con el abogado Javier Cuello Suart. Él es abogado defensor del exgobernador de Tamaulipas, de origen panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien el Instituto Nacional Electoral le ha negado una candidatura. Él está pidiendo piso parejo. El electoral le niega la candidatura a diputado plurinominal por el Partido Acción Nacional, lo considera un perseguido de la justicia. Javier Cuello, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, don José. Gracias por la oportunidad de estar en su programa. Gracias, Javier. ¿Cuál es la situación? ¿Deja sin candidatura a diputado plurinominal a Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Javier? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo se van a defender de esta decisión tomada por el Consejo General del INE? Bueno, don José, pretenden dejar sin candidatura a mi representado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ya fue presentado un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral para que sea revisada esta decisión que tomó el Consejo General del INE, que a simple vista y de fondo le puedo referir que se cometió una conducta ilícita por parte de ellos, ya que violaron dos suspensiones definitivas determinadas por parte de un juez de distrito en el estado de Tamaulipas. Es decir, el INE está incurriendo en irregularidades, en ilegalidades. El INE ya incurrió en una conducta ilícita, don José, precisamente en el artículo 262 de la Ley de Amparo, en su fracción tercera, que lo describe perfectamente, que cualquier autoridad que sea responsable incumpla con una suspensión definitiva dictada por un juez de distrito. Javier, ¿qué les da la ley de margen a ustedes para revertir esta decisión del Consejo General del Instituto Electoral? Mire, don José, nosotros cuando tuvimos conocimiento precisamente en un trámite, en el primer trámite de inscripción, de registro del señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca ante el INE para esta candidatura para diputado federal de su circunscripción, nos percatamos precisamente que la Dirección de Prerrogativas del Instituto Nacional del INE solicitó a la Fiscalía General de la República cierta información, violando la secrecía de la misma, y nos enteramos de la existencia de una nueva orden de aprehensión. Nosotros, en nuestro carácter de abogados penalistas, presentamos una demanda de amparo para proteger los derechos humanos de nuestro representado, y esa demanda de amparo fue admitida por parte de un juez de distrito, nos otorgó una suspensión provisional, y esa suspensión provisional fue analizada por parte del Tribunal Electoral y determinó que no era suficiente, que derivado a que existía una orden de aprehensión, mi cliente era prófugo de la justicia y no cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución, criterio que yo no comparto, pero se tomó esa determinación, el INE cumplió con esa determinación, el Partido Acción Nacional asimismo lo hizo, registró un nuevo candidato, pero vino una nueva situación jurídica para nuestro cliente. Como vimos nosotros que estaban violando sus derechos humanos, sus derechos políticos electorales, ampliamos esta demanda de amparo contra esta orden de aprehensión que afectaba sus derechos, y nos otorgaron dos suspensiones definitivas donde precisamente determinaron que no era prófugo de la justicia y que sus derechos políticos electorales estaban vigentes. Es por eso que pusimos del conocimiento al Partido Acción Nacional de estos nuevos datos de prueba, de esta nueva circunstancia jurídica, y Acción Nacional volvió a solicitar el registro de su candidato para diputado federal. Y el 30 de abril de este año, el Consejo General del INE determinó que no cumplía con los requisitos porque existía una determinación del Tribunal Electoral, cosa que nosotros no estamos atacando, sabemos que es inatacable. Nosotros lo que hicimos fue ampliar nuestra demanda de amparo por violación de derechos humanos y se nos otorgó una suspensión definitiva. Y no obstante que los consejeros tenían pleno conocimiento de la existencia de esa suspensión definitiva, tanto se los hizo el conocimiento el juez de distrito como su servidor de manera presencial, ellos optaron por violar esta suspensión. Ahora dirían ustedes entonces, diría Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que todo esto es una persecución política. ¿A quién incomoda? ¿A quién incomoda García Cabeza de Vaca? ¿Al presidente de la República? Bueno, don Pepe, desde hace muchos años, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha incomodado al gobierno federal. Si usted recuerda, desde este conjunto de gobernadores que se citaban para opinar respecto a la política nacional de México,
afectó los intereses de la federación. Francisco Javier García Cabeza de Vaca siempre ha referido los errores del gobierno federal, todos estos actos ilícitos que han cometido diversos miembros de Morena. Lo hemos denunciado, lo hemos hecho del conocimiento de la Fiscalía General de la República, y por eso determinaron perseguir a mi representado. Incluso usted recordará, señor, todos lo vivimos, el tema del desafuero. Se ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta ilegal orden de aprehensión que fue dictada en contra de él y le regresaron sus derechos. Y después, cuando terminó su mandato, ellos nuevamente volvieron a accionar en contra de él. Ya ganamos el amparo de fondo en 2 instancias, ante 2 jueces de distrito distintos y ante un tribunal colegiado. Y aún así, después de que el Partido Acción Nacional le da la candidatura en enero de este año, pasaron muy pocos días cuando la Fiscalía General de la República volvió a solicitar una nueva orden de aprehensión sobre la misma carpeta, sobre los mismos hechos, pero no ahora solo en contra de él, sino en contra de toda su familia más cercana. Abogado, ¿creen ustedes que la 4T está presionando al Instituto Electoral para no dar trámite y obedecer pues lo que se está ahora peleando a favor de Cabeza de Vaca? Mire, señor, nosotros creemos muchas cosas. Lo que debemos entender es que si existía un mandato de un juez de distrito a donde los consejeros del Instituto Electoral estaban obligados a cumplir con la misma y no lo hicieron, pues eso me hace pensar que efectivamente pueden existir presiones a alguno de estos consejeros, pero no se lo puedo afirmar, no puedo probarlo, pero lo que sí puedo probar es que los señores cometieron un delito y eso lo vamos a probar. Sabemos que tienen fuero constitucional, pero don José, usted sabe que el fuero se acaba, el fuero se termina y las carpetas de investigación tienen que esperar a que los fueros se terminen para que puedan ser investigados y en su momento judicializados ante un juez de control. Pues muchas gracias, abogado. Gracias por permitirnos conocer el estado jurídico de la situación que prevalece en torno a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No, don José, gracias a usted y repetirle que mi cliente Francisco Javier García Cabeza de Vaca aún está en la pelea, aún está en la lucha y vamos adelante, que estamos convencidos que el Tribunal Electoral va a determinar a favor nuestro este juicio para la protección de derechos políticos electorales de Francisco y vamos a salir adelante y tendremos diputado federal. Muchas gracias, don José. Gracias, buenas noches. Gracias, Javier Coello Suart, abogado defensor del exgobernador de Tamaulipas. Hagamos una pausa breve, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.